Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando leemos la Biblia, esta nos enseña que el Creador y único Dios verdadero, por medio de Cristo, su unigénito, es quien da la salud y la vida. Así quedó manifiesto cuando sanó y resucitó a muchísimas personas a ojos de tantos y tantos hombres, mujeres y niños hace unos 2000 años. Por el contrario, la Biblia nos enseña que el autor del sufrimiento, la enfermedad y la muerte es Satanás. Y como cabe esperar de quien es también padre de la mentira, su principal propósito es hacernos creer lo contrario. Ante la situación desventajosa que por naturaleza tenemos frente a las capacidades de Satanás, y dado que tenemos la bendita libertad de elección, Cristo se nos ofrece para poder elegir sin esconder nada, sin engaño, mostrándonos toda prueba del verdadero carácter de nuestro Padre Celestial. Entonces la pregunta es, ¿a quién creer? ¿A la serpiente astuta mediante sus instrumentos o al autor y consumador de la fe? Pareciera que en la Biblia los más ilustrados en ella son los que menos la entienden. Por ejemplo, recordemos a Nicodemo, que fue de noche a visitar a Jesús, el cual, tras decirle que el que no naciera de nuevo no podría entrar en el reino de Dios, y Nicodemo preguntarle ¿cómo puede hacerse esto?, le dijo Jesús que ciertamente lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Los fariseos y maestros de la ley mayoritariamente no querían recibir el testimonio de Jesús, aunque veían y oían todo respecto de él. Al contrario, le llegaron a decir incluso que por el poder de Belcebú hacía los milagros. Podemos imaginar la ceguera de esas personas aferradas a la letra que mata de los rollos de la ley. Y eso que Jesús sigue conversando con Nicodemo diciéndole que si diciéndoles cosas terrenas no creían, ¿cómo iban a creer si les dijera las celestiales? Pues seguidamente Jesús le reveló a Nicodemo una de las verdades más profundas de las que pronunció. Veamos qué dijo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. Más adelante veremos qué dicen los versículos que siguen, qué decía Jesús, pero este en concreto hace referencia a una historia que sucedió cuando el pueblo de Israel murmuraba y se quejaba contra Dios y Moisés en el desierto, lo que les trajo falta de protección de Dios, como vemos por ejemplo en este pasaje. El que cava un hoyo caerá en él, y al que rompa el cerco lo morderá una serpiente. Eclesiastés 10:8. Sin la protección de Dios, las serpientes empezaron a morder a los que murmuraban de quien los sacó de la esclavitud para llevarlos a tierras de libertad y bienes. Leamos cómo aconteció la historia. Y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Porque no hay pan ni agua, y nuestra alma detesta este pan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, y mordían al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Por lo tanto, el pueblo se acercó a Moisés y le dijo: Hemos pecado, porque contra el Señor y contra ti hemos hablado. Ruega al Señor que nos quite las serpientes. Y Moisés oró por la gente, y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta, y sucedió que si una serpiente mordía a cualquier hombre, cuando veía la serpiente de bronce, vivía. Números 21:5-9.
leemos que dice que Jehová envió. Pero nos conviene recordar que la palabra enviar también significa soltar, entregar o abandonar. Y recordemos que la Biblia se explica sola con otro texto, así que veamos si en el siguiente texto referente a este contexto nos da más luz. En 1 Corintios 10, capítulos 9 y 10 dice: Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Parece que más que enviar, tras leer este texto, lo entenderíamos mejor si pusiera entregar, ¿no? Y sabéis que la palabra hebrea para destructor significa ruina o serpiente venenosa. Por lo cual, la idea de que Dios envió las serpientes para matar a la gente es sin duda una oportunidad para que las personas confirmen su errado concepto de Él, sin tener en cuenta las palabras de Jesús que comentaba antes sobre que no querían recibir su testimonio. Entonces nos preguntamos lo siguiente: ¿por qué Dios le pidió a Moisés que hiciera una serpiente ardiente, la pusiera en un asta y le dijera a la gente que la mirara para ser sanada? Parece extraño, ¿no? ¿Cómo puede ser una serpiente símbolo de sanación? Hay aquí un mensaje que Nicodemo y todos necesitamos comprender. Los cristianos entendemos que somos sanados en el proceso de mirar a Jesucristo crucificado, que murió por nosotros. Ese profundo sentimiento de gratitud cambia nuestro corazón. Eso es así, pero los cristianos sabemos que en la cruz del Calvario hay más estudio en que profundizar. Sabemos por 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús fue hecho pecado, se lo levantó en un madero como culpable, pero todo el mundo y el universo entero en ese momento podía ver revelada la inocencia de Jesús y el culpable de su sufrimiento y muerte atroz. Algunos supieron antes que era inocente y algunos después, como por ejemplo Poncio Pilato, la samaritana del pozo, el ladrón también crucificado, el centurión que le traspasó, etc., y los judíos después de la predicación de Pedro. Se le levantó como a una serpiente ardiente cuando no lo era. Se desenmascaró a Satanás y su carácter asesino y violento que se esconde en la serpiente y el fin que lleva a la destrucción de aquellos que no se arrepienten de sus pecados que los llevarían a ser sanados. Dios le permite a Satanás desarrollar sus principios, aunque sean malos. Dios es un ser compasivo y no está en él destruir a nadie. Cada ser elige si estar con Dios o separarse de él, y nos muestra de muchas maneras que le elijamos a él porque la vida solo procede de él. Cuando vemos como dentro del tiempo señalado por Dios para el fin del pecado y con ello del sufrimiento y la muerte, no solo para nosotros sino para el sufrimiento de Dios y su Hijo mismo, que desde el momento en que entró ese pecado es crucificado y traspasado Cristo, negándose para sostener el aliento a todos, cuando entendemos que sufren pacientemente dando tiempo para que todos procedamos al arrepentimiento y no se pierda nadie, y nos muestra cómo se hace serpiente por nosotros y está dispuesto a pasar por todos los padecimientos e incluso el de la muerte para revelarnos la verdad sobre todo engaño, comenzamos a entender el amor de Dios y Jesús que está más allá del entendimiento humano. La peor experiencia de todo ser es estar separado de Dios y su cuidado. Esa experiencia la pasó Cristo en la cruz por nosotros. Cuando recordamos sus palabras en la cruz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es lo que provoca el pecado, una expectación de juicio y de autocondenación. El rostro de Dios queda escondido en la oscuridad por la culpa. Así lo expresó Caín cuando dijo: mi iniquidad es más de la que puede ser perdonada, y cuando dijo:
He aquí que me echas hoy de la faz de la tierra, y seré ocultado de tu rostro. Dios perdona al pecador, que es invitado a ir al trono de la gracia. Le muestra a quién ha dado para salvarlo y el costo que ha tenido, y les revela quién es el autor del mal, invitándonos a no ser dirigidos por un espíritu malo, a que vayamos debajo de sus alas como la gallina protege a sus polluelos. El que ve la serpiente en la cruz puede ser sanado porque ve quién es el causante de la mordedura, y su mentira puede ser echada fuera de la mente del hombre. Los que pidieron a Moisés que orara por ellos, vieron contestada su oración, la oración de Moisés, al ser sanados de las mordeduras cuando miraban a la serpiente que les había mordido y sabían que la sanación venía de Dios por esa oración y no de la serpiente. Sabían que el desconfiar de Dios y Moisés les trajo los males. Los que confesaron su pecado fueron sanados. Jesús pronunció las palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero pudiendo parecer que perdió la fe, todo lo contrario. Antes de suspirar dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Fue el autor y consumador de la fe. Sabía que era hijo de Dios y conocía a su Padre. Tenía confianza en él, como leemos en el Salmo 31, precisamente titulado en la Reina Valera 1960 como declaración de confianza. Dice en el versículo 5 cómo iba a actuar Dios, porque dice también allí, anunciando lo que iba a pasar: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y en el Salmo habla de no ser confundido jamás y de ser librado en su justicia, que se manifiesta en su misericordia. Jesús pidió a su Padre que perdonara a los que lo estaban matando. ¡Qué acto de amor y misericordia! Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, dice Dios. Eso es lo que pide Dios: misericordia y no sacrificios. La muerte del pecador es la demanda de la serpiente. El amor es lo que lleva al arrepentimiento y cubre multitud de pecados. Al ver la serpiente en el asta, la vemos alzada para que todo el mundo que mire pueda ver al culpable de las mordeduras. ¿Quién te mordió? Aquí está la culpable de la mordedura, además de ser el acusador e incitador de nosotros a traspasar y matar a Cristo. El simbolismo es profundo y puede tardar o tomar tiempo apreciarlo. Además, Satanás lo expone al mundo como símbolo de curación en la medicina, como algo bueno para confundirnos y que no lo veamos. La vara es símbolo de poder en la Biblia. En términos de realeza se llama cetro, y Cristo tiene un cetro y es conocido como el cetro. Sino al Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Hebreos 1:8. Además, Cristo es el poder de Dios. Ese poder representado en la vara que Moisés llevó consigo, al soltarla al suelo y convertirse en serpiente, o al levantarla o golpear con ella, representa al poder de Cristo cuando se le permite usarlo a Satanás, para demostrar a todos cómo la usa, cómo usa ese poder. Siempre conlleva destrucción y muerte. Cristo usa la vara hablando. Su vara es su palabra, es símbolo de la palabra de Dios y el aliento de su boca. Dios le dijo a Moisés que cogiera a la serpiente por la cola, y fue cuando se convirtió en vara. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Isaías 9:15. En las plagas de Egipto, el uso de la vara conllevó que sufrieran de vuelta el haber confiado en sus ídolos y no en Dios. Esto es igual para los egipcios como para los israelitas y para todo el mundo. Y es lo que Dios le permitió hacer a Satanás y los ángeles malos, y a los idólatras a recibir lo que querían. Leamos Ezequiel 14:4. Háblales por tanto y diles: Así ha dicho el Señor Jehová: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón
y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere en la multitud de sus ídolos. Los egipcios conocieron al Dios verdadero a través de José y cómo los salvó desde los 7 años de hambruna, pero hicieron como se describe en Romanos 1, 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cada vez que Dios permite que Satanás destruya con el poder de Dios, su Hijo es levantado en la cruz, pero el enemigo es revelado como el destructor ante aquellos que están dispuestos a mirar en el espejo del verdadero Evangelio. Los que no lo vean así verán a una serpiente que sana y a un Dios que destruye, no deshaciendo la amistad de la mente natural con la serpiente. Verán a la serpiente que le muerde como siendo la sanadora por haber mirado a ella y haber sido sanado, y se harán un ídolo nuevamente. Podemos apreciar en el viaje de Pablo de regreso a Jerusalén también todos estos ídolos. En el libro de Hechos vemos cómo navegó a islas de adoración a Apolos y otros ídolos, con muchos templos idolátricos. Entre otros estaba el templo de Esculapio, el dios de la medicina y la evolución, donde además tenía su sede la escuela de medicina que fundó Hipócrates en la isla de Kos, donde sanaban por medio de sueños, lo que conocemos por espiritismo. Allí enseñaba y escribió gran parte de su Corpus Hippocraticum a la sombra de un gran árbol. Y sabemos, como describe la Biblia, cómo se fornicaba con los ídolos bajo árboles frondosos. Según Pausanias, este santuario se fundó después de haber recibido los habitantes de Kos con una embajada una serpiente sagrada, la vara de Esculapio. Una serpiente sagrada de Epidauro, hecho que hizo que siempre reconocieran la supremacía del santuario de Epidauro. Y la historia también nos dice que ese templo fue destruido con un terremoto. Continuando su viaje, pasó a Rodas, donde estaba la estatua de Apolo de unos 30 metros de altura. Historiadores han sugerido que Apolo podría estar relacionado con un término que aparece documentado en una tablilla micénica, Paja-Vo. Este sería un antecedente de Peán, cuyo significado es sanador. Los vínculos de Apolo con los oráculos parecen también ser relacionados con el deseo de saber el desenlace de la enfermedad. Era el padre de Asclepio, el dios de la medicina. De Rodas, Pablo pasó a Pátara, donde había idolatría al sol, al dios sol, y allí cambió de barco. Ese barco se dirigía a Fenicia y llegaron a Tiro porque el barco tenía que descargar allí las mercaderías. En Tiro, y con este viaje podemos ver la idolatría que había por las riquezas y el símbolo de las mercaderías, de los mercaderes, es parecido al de la medicina, con las serpientes en una vara. Y ya en Jerusalén, después de llegar, al poco, le echaron mano, diciendo que este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Así que lo tuvieron que los romanos que custodiar. Y Pablo es enviado a los gentiles. Es lo que explicaba, dando testimonio a todos de lo que le pasó cuando Jesús le dijo: «Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí». Como hablábamos, no querían recibir el testimonio acerca de Jesucristo.
Y no solo eso, estando en Jerusalén también urdieron un complot contra Pablo. Al final, Pablo apeló a César y, aunque Agripa sabía que era inocente, lo llevaron hasta Roma y emprendió el viaje custodiado por un centurión. El centurión, que lo custodiaba, le trató desde un principio con humanidad y aunque confió más en el piloto y al patrón de la nave antes que a él en las amonestaciones de los sufrimientos que iban a padecer si continuaban el viaje ante esas condiciones climáticas desfavorables, a pesar de lo que pasaron, les dijo que no se preocuparan. Podían haberse evitado ese sufrimiento si le hubieran hecho caso, pero les amonestó que tuvieran buen ánimo porque el ángel de Dios al cual servía le dijo que era menester presentarse ante César y le había dado a todos los que navegaban con él. Embarrancaron enfrente de la isla de Malta y tenían que saltar al agua. Y los soldados, en su sentido de justicia, acordaron matarlos para que no se fugaran. Mas el centurión, mostrando misericordia y buen carácter, estorbó este acuerdo y todos se salvaron a tierra. Una vez allí, recibieron no poca humanidad, ya que les hicieron un fuego, recibiéndolos a todos a causa de la lluvia que venía y del frío. ¿Y qué pasó cuando Pablo recogía sarmientos para el fuego? Le mordió una víbora en la mano que huía del calor del fuego. Pero sacudió la víbora al fuego y ningún mal padeció. ¿Por qué no padeció mal? En Salmos 91, 13 y 14 dice: Sobre el león y el áspid pisarás, por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. En un principio hizo pensar a las gentes que allí estaban, en su concepto de justicia, a Pablo como seguro homicida, quien escapando del mar la justicia no dejaba vivir con la mordedura de la serpiente. Ya lo estaban condenando, mas al no caer muerto, decían que era un dios. Vemos cómo la idolatría estaba en sus mentes y cómo afectaba su concepto de justicia y concepción de Dios y de la salud. En el último capítulo de Hechos, a partir del versículo 22, dice que ya en Roma, Pablo, después de coger el último barco, convocó a los principales de los judíos que le dijeron: Mas querríamos oír de ti lo que sientes, porque de esta secta notorio nos es que en todos lugares es contradicha. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales declaraba y testificaba el reino de Dios, persuadiéndoles lo concerniente a Jesús, por la ley de Moisés y por los profetas, desde la mañana hasta la tarde. Y algunos asentían a lo que se decía, mas algunos no creían. Y como fueron entre sí discordes, se fueron, diciendo Pablo esta palabra: Bien ha hablado el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y di: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y de los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos taparon, porque no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Séaos pues notorio que a los gentiles es enviada esta salud de Dios, y ellos oirán. Y habiendo dicho esto, los judíos salieron, teniendo entre sí gran contienda. Pablo, empero, quedó 2 años enteros en su casa de alquiler, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando lo que es del Señor Jesucristo con toda libertad, sin impedimento. Que podamos recibir el testimonio de Jesús, el cual le dijo a Nicodemo que no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino
para que el mundo sea salvo por Él, que creamos en Él para no ser condenados, pero no por Él, que no condena, sino por nosotros mismos, por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nos vemos en el siguiente vídeo, si Dios quiere. Hasta entonces.